Hola amigos, bienvenidos a un nuevo tema de este canal. En esta ocasión os voy a hablar de un tema que va muy relacionado con el penúltimo que subí, que se titulaba El poder del amor versus el poder de la fuerza. Este tema está basado en una escuela sabática que presenté hace 2 semanas ante unos hermanos y se titula Un verdadero cristiano. ¿Por qué? Pues porque fue una escuela sabática que me encantó y trata precisamente de eso, de cómo es un verdadero cristiano, de la actitud correcta de un cristiano, de cómo será un verdadero cristiano. Y veréis que es un tema sumamente práctico que nos servirá para analizarnos profundamente y darnos cuenta a ver si estamos siguiendo realmente el camino cristiano verdadero, si estamos en Dios o bien estamos siguiendo otro camino alterno pensando que estamos siguiendo el camino cristiano. Es muy importante porque la sinceridad lo marca todo. Ser sinceros con nosotros mismos es vital para poder ver en qué fallamos, en qué no, ver si estamos correctos, si estamos siguiendo lo que dice la palabra de Dios, si no, etc. Porque estando bien es la única manera que podemos ver realmente el pecado en los otros y realmente podemos amonestar a los demás con un mínimo de propiedad o un mínimo de seriedad. Con lo cual vamos a ver de qué se trata un verdadero cristiano. Vamos a leer sobre todo en 1 de Pedro capítulo 3 varios versículos de esta epístola, uno tras otro, yendo comentando, y también veremos textos de otros lugares de la Biblia y, como no, también alguna cita del Espíritu de Profecía. Y veréis que sumamente interesante es esto. Sin duda dará que pensar interiormente a cada uno de nosotros. Mirad, vamos a empezar leyendo 1 de Pedro 3, versículo 8, el cual nos dice así: Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Fijaros que la primera condición que dice el versículo es ser de un mismo sentir. ¿Y qué significa ser de un mismo sentir? Pues obviamente no pensar lo mismo, estar en una misma sintonía, podríamos decir, ¿no? Pero mira qué dice la palabra griega, para que nos quede clarísimo el significado. La palabra griega es la G3675, la cual es la siguiente: homofrón, de la base de estas palabras que veis aquí, y significa de la misma opinión, específicamente armonioso, sentir. Con lo cual, ya veis, ¿cómo debemos estar? Debemos estar armónicos, debemos estar armoniosos los unos con los otros. No debemos estar en guerra, no debemos estar cada uno pensando una cosa, el otro la otra. Y hasta debe haber una comunión sincera, una comunión tanto en espíritu como también en doctrina. Es importantísimo, en creencia, en un mismo sentir. También debemos ser, como dice el texto, compasivos, misericordiosos, amigables. Un verdadero cristiano es amigable, no solo con el que le cae bien, sino con todo el mundo. También es misericordioso, porque sabe que él también puede fallar y le gusta, ¿verdad?, que Dios sea misericordioso, pues como un cristiano verdadero no va a serlo con los demás. Tranquilo, paciente, compasivo y sobre todo con ese amor, ¿no?, que hablábamos en el tema que os he comentado, el poder del amor versus el poder de la fuerza. Es un tema que os voy a dejar al final de este tema, de esta presentación, como pantalla final, y os recomiendo que lo veáis porque es el complemento perfecto, es la base perfecta para entender más profundamente ese tema que estamos escuchando hoy. En definitiva, debemos ser, como dice Pedro, de un mismo sentir. Pero mira qué dice más. Vamos a leer ahora 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 9, que es el siguiente. Nos dice así: no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Fijaros, ¿qué nos dice aquí? ¿Cómo debe ser un verdadero cristiano? No devolviendo mal por mal. Cuando nosotros nos hacen un mal, ¿qué hacemos? ¿Devolvemos el mismo mal o más? ¿Nos dejamos llevar por la carne que nos indica o que nos lleva a devolver mal por mal, pagar con la misma moneda? Cuando se nos ataca o se nos hace algo, ¿somos así? ¿O realmente no devolvemos mal por mal? Que cada uno se escudriñe, ¿no?, en su interior. Ni maldición por maldición. Aquí entramos en un terreno quizá también que sería de insultos. ¿Te insultan y tú le insultas? Y ya no digo de forma hablada, sino en pensamiento. ¿Estás insultando al que te insulta en pensamiento? ¿Estás teniendo malos sentimientos contra el que te insulta, contra el que te maldice? ¿Tú también le maldices porque es justo y aquel te maldice, pues tú también? ¿Y si el que te maldice no tiene razón? ¿Tú crees que es justo también maldecirle o insultarle?
¿Qué crees? Bueno, Pedro lo dice, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino que, pues bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Eso es muy importante, siempre teniendo en mente que la recompensa y el por qué fuimos llamados. Debemos tener en cuenta nuestra misión, entonces actuaremos en consecuencia con los demás, con el prójimo, ¿verdad? Pero vamos a seguir leyendo un poco más, porque eso es justo el inicio. Ahora vamos a leer un texto, unos versículos que están en Mateo 5, versículos finales de este capítulo, que son tremendos. Mucha gente se lo sabe, mucha gente los conoce, pero ¿cuántos los ponemos en práctica cuando llegan las ocasiones en las cuales hay que ponerlos en práctica? Vamos a leerlos, nos dice así, Mateo 5, versículos del 43 al 45. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Fijaros, ¿qué dice aquí? Lo vimos también en el tema que os comento. Amad a vuestros enemigos. ¿Nosotros amamos a nuestros enemigos? Que cada uno de vosotros piense en un enemigo que pueda tener. ¿Lo amas? ¿Sientes un amor genuino por él? ¿Harías cualquier cosa por él? ¿Estás a su disposición? ¿Quieres que sea salvo? ¿Quieres realmente que cambie, se entregue al Señor y sea salvo? ¿O odias a tu enemigo como él te odia a ti? Para pensar, Bendecid a los que os maldicen. Cuando alguien os maldice, ¿lo bendecís? ¿Le decís buenas palabras? ¿O por el contrario, también lo maldecís? ¿Entráis en su mismo juego? Haced bien a los que os aborrecen. ¿Hacéis el bien a los que os aborrecen? ¿O solo hacéis el bien a los que os hacen bien? Orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Oráis de forma sincera para salvación, oración intercesora para los que os persiguen? ¿O no? ¿O os convertís en perseguidores también? ¿O en calumniadores de la persona que os persigue? Para pensar, sin duda, son textos muy profundos que cada uno debe estudiar y debe pensar, ¿cómo soy yo? ¿Soy así como quiere Jesús o soy lo contrario? ¿Y todo eso para qué? Pues leamos el versículo 45. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Fijaros, ¿para qué debemos ser así? ¿Qué quiere decir cuando amemos a nuestros enemigos, cuando bendigamos a los que nos maldicen, cuando hagamos bien a los que nos aborrecen y oremos por los que nos ultrajan y nos persiguen? Pensad en cada uno de vosotros en una persona que os haga eso. Si hacemos esto, ¿qué significará si lo hacemos de corazón? Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir sol sobre buenos y malos. ¿Tú eres bueno o eres malo? ¿Has pecado alguna vez? ¿Ahora has vencido ya el pecado? ¿Qué eres? Pues vuestro Padre hace salir sobre malos y buenos el sol. Lo hace salir sobre todos los habitantes de este mundo. Entonces nosotros vamos a hacer acepción de personas, vamos a juzgar y condenar poniéndonos en el lugar de Dios. Vamos a juzgar los motivos de las acciones de cada persona. Obviamente condenaremos el pecado. Intentaremos ayudar con consejo bíblico a todos los que estén en abierto pecado y que nosotros conozcamos. Pero de aquí a juzgar, ¿verdad que no? Perseguiremos a los que nos persiguen, aborreceremos a los que nos aborrecen, haremos mal a quien nos haga mal, odiaremos a nuestros enemigos. ¿Maldeciremos a los que nos maldicen? ¿O haremos lo contrario? Pues para ser hijos de nuestro Padre Celestial debemos hacer lo que dice el versículo 44. Que cada uno piense cómo está y en qué condición se encuentra y cómo actúa en cada una de estas ocasiones. Vamos a seguir leyendo ahora los versículos siguientes. Mateo 5 de los versículos 46 al 48 que nos dicen así. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Cómo se lega a una perfección de carácter en nuestra esfera? Aquí lo dice, tal como hemos visto los versículos 43, 44, y ahora también como hemos visto los versículos 46 y 47. ¿Amar a quien nos ama o amar a quien nos odia? Si amamos a quien nos ama, es algo extraño, es algo que cuesta de hacer, ¿verdad que no? Es lógico, ¿no? Amar a quien nos ama, pero amar al que nos odia. ¿Entendéis?
Si saludamos a nuestros hermanos, a nuestros amigos, con quien nos llevamos bien, en definitiva, ¿acaso no hace todo el mundo eso cuando ve a alguien conocido o a alguien que quiere o a alguien con el cual con el cual o la cual tiene una buena relación? No va y lo abraza y lo saluda. «Hey, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras?». Pues si nosotros hacemos lo mismo, igual solo con los que nos llevamos bien, ¿qué hay? ¿Qué diferencia hay con toda la gente del mundo? El kit está en también sentir exactamente la misma bondad por los que son nuestros enemigos, por los que nos odian, por los que nos persiguen. ¿Veis? Eso es ser un verdadero cristiano, son cualidades de un verdadero cristiano. Cualquier persona que preguntéis, ¿tú amas al que te odia? No, yo quiero lo peor para él o para ella, no quiero saber nada, que esté ahí y que no me moleste, etcétera. Si a ti te insultan, yo también le insulto. Si me pegas, yo te pego. Eso es lo que hace el mundo, es lo que hace cualquier persona. Pero un verdadero cristiano no hace eso. ¿Os dais cuenta, no, de la diferencia, de la experiencia vital y del ejemplo tan distinto que da un cristiano verdadero al mundo? Es totalmente diferente, actúa totalmente opuesto a lo que haría cualquier persona dejada llevar solamente por la carne y sin ser guiada por el Espíritu de Dios. ¿Veis qué interesante? Mira, vamos a leer unas citas del Ministerio de Curación que van a hablar al respecto de eso que estamos leyendo. Vamos a leer concretamente a la página 389, párrafo 3. Nos dice así: la presencia del Padre rodeaba a Cristo, y nada le sucedía que Dios en su infinito amor no permitiera para bendición del mundo. Esto era fuente de consuelo para Cristo, y lo es también para nosotros. Que dice aquí que la presencia del Padre rodeaba a Cristo, y todo lo que le pasaba a Cristo, que era permitido por Él, y era bendición por el mundo. Y luego nos dice que también es así para nosotros, con lo cual todo lo que nos pasa, por algo es. Y es permitido por el Padre. Muchas veces lo que nos pasa son consecuencias de pecados cometidos nuestros, con lo cual es la consecuencia directa de este pecado. Pero, ¿y por qué? Porque hemos decidido ceder a la tentación, no hemos querido la ayuda del Padre, el poder del Padre para librarnos de esa tentación y poderla superar. Con lo cual, si nos dejamos llevar por la carne, obviamente pecamos cuando viene la tentación. Pero si somos guiados por el Espíritu de Dios, querremos la salida y éste nos la va a dar. Pero en definitiva, no le sucedía nada a Cristo sin que el Padre lo permitiera. A nosotros tampoco. ¿Por qué? Porque la presencia del Padre rodeaba a Cristo, también a nosotros, y eso es bendición para el mundo. Y dice, el que está lleno del Espíritu de Cristo vive en Cristo. Lo que le suceda viene del Salvador, que le rodea con su presencia. Nada podrá tocarle sin permiso del Señor. Todos nuestros padecimientos y tristezas, todas nuestras tentaciones y pruebas, todas nuestras pesadumbres y congojas, todas nuestras privaciones y persecuciones, todo, en una palabra, contribuye a nuestro bien. Todos los acontecimientos y circunstancias obran con Dios para nuestro bien. Nos damos cuenta eso, la persona que le esté pasando un montón de cosas malas, que esté sufriendo, todo obra para el bien. Todo es permitido para el Señor. Analiza por qué te está pasando eso. A veces, como digo, son consecuencias directas buscadas por pecados cometidos. Si no los hubiésemos cometido, no estarían. Pero luego alguien dice, ¿cómo puede ser? Yo realmente llevo una vida cristiana, llevo una vida correcta, y eso, comparándolo con la palabra, es verdad. Pues ¿por qué me sucede todo esto? ¿Por qué vienen esos problemas, esas zancadillas que me da la vida y continuamente en problemas, o me vienen tantas cosas que no espero? Pues todo es por algo. Uno ha de analizar por qué pasan las cosas y quizá lo descubrirá, pero todo es porque el Padre lo permite y en el fondo es bendición para él y para los que le rodean. O sea que alguna función tiene y hemos de preguntarle al Señor a ver por qué nos suceden ciertas cosas. Pero lo que no podemos hacer es caer en depresión, caer en tristeza y empezar a maldecir a todo el mundo y al propio Dios, porque todo es para bien cuando se está viviendo en Cristo a través de su Espíritu. Eso es un detalle importantísimo. Y en la siguiente página nos dice lo siguiente: si comprendemos la longanimidad de Dios para con nosotros, nunca juzgaremos ni acusaremos a nadie. ¿Os dais cuenta? Si comprendemos la gran paciencia, ¿no?, que tiene el Señor con nosotros y con toda la humanidad desde el inicio de los tiempos, desde luego nos pasarían las ganas de juzgar o acusar a alguien, ¿verdad? Porque nosotros también podríamos ser acusados. Dios podría acusar a todos y juzgar a todos y eliminarlos, pero no es así su carácter, no es así como actúa él, no es este el fondo de su ley.
¿Entendéis? Entonces, nosotros si comprendemos eso, si comprendemos el carácter de la ley de Dios y el carácter de nuestro Padre, ni nos pasará por la cabeza juzgar o acusar a nadie. Decir al pecado por su nombre, sí. Redarguir de pecado, sí, pero juzgar y acusar, por supuesto que no, porque no somos puestos como jueces. Dice, cuando Cristo vivía en la tierra, cuán sorprendidos hubieran quedado quienes con él vivían, si después de haberle conocido, le hubieran oído decir una palabra de acusación, de censura o de impaciencia. ¿Verdad que hubiera sido extraño? Entonces, ¿con nosotros qué es? Lo mismo. No olvidemos nunca que los que le aman deben imitar su carácter. Si los que vivían con Cristo se hubieran sorprendido si hubieran oído una palabra de acusación, de censura, de juicio, y para nosotros es lo mismo, debemos imitar su carácter debe reflejarse en nosotros, entonces también debería sorprender a la gente que nos rodea que nos salieran palabras de acusación, de juicio, etcétera, ¿verdad? Yo pregunto, ¿se sorprende la gente de tu alrededor cuando salen palabras de juicio, de acusación severa contra alguien? ¿Le sorprende que puedan salir estas palabras de ti? Si la respuesta es sí, entonces quiere decir que estás en un camino correcto, ¿verdad? Pero si la respuesta es no, porque es el pan de cada día, entonces ¿en qué camino estás? ¿Eres realmente cristiano o cristiana? ¿O por lo contrario estás en la carne? Analízate, que cada uno se analice, porque eso es de vida o muerte, es importantísimo saber dónde estamos parados, y eso lo vamos a ver también al final de este tema. Fijaros, vamos a seguir leyendo la siguiente cita, el siguiente párrafo de la misma página 390, nos dice así: el cristianismo hará de todo hombre un cumplido caballero. Cristo fue cortés, aún con sus perseguidores, y sus discípulos verdaderos manifestarán el mismo espíritu, lo que comentábamos en Mateo 5:44, ¿verdad? Más palabras para mantener la mente y autoanalizarse. Mirad a Pablo cuando compareció ante los magistrados. Su discurso ante Agripa es dechado de verdadera cortesía y de persuasiva elocuencia. El evangelio no fomenta la cortesía formalista, tan corriente en el mundo, sino la cortesía que brota de la verdadera bondad del corazón. Eso es importante porque la cortesía formalista es creer en un evangelio de obras, es de cara a la galería, veis qué bien, qué cortés soy, qué bueno soy, pero ¿y en tu interior? ¿Hay luz o hay oscuridad? ¿Y cuando no te ve nadie, sigues siendo cortés? ¿En casa, con tu familia? Cuando no estás en público, ¿sigues siendo cortés? Bueno, una cosa es el evangelio de las obras, lo cual es perdición, cortesía formalista, y la otra es ser cortés porque realmente brota de tu corazón subyugado por el Espíritu de Dios. Es así como es un verdadero cristiano. Brota de su corazón cortesía y bondad porque está subyugado, y eso es muy importante, está subyugado por el Espíritu de Cristo. Si no, es imposible que de nuestro corazón emana naturalmente bondad. ¿Entendéis? Bueno, pues sigamos leyendo la epístola de Pedro. Primera de Pedro 3:10. ¿Qué nos dice aquí? Aquí nos va a hablar de algo muy importante, de la lengua, este músculo que tenemos todos en nuestra boca por medio del cual hablamos. Vamos a hablar de él porque o puede ser para bien o puede ser para mal. Nos dice así el versículo: porque el que quiera amar la vida y ver días buenos, ¿eso qué es? La salvación, la vida eterna, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Eso es algo que ya sabíamos, ¿no? No mentir, no engañar, es tan decir uno de los mandamientos del decálogo del Señor. Pero refrenar su lengua, y aquí nos pone la condición: los que quieren heredar la vida eterna, ¿no? Ver esta vida, deben refrenar su lengua por medio del Espíritu de Dios y no deben mentir. El refreno de la lengua no se basa solo en la mentira o en el falso testimonio, se basa también, como veremos, en hablar palabras apresuradas, en herir a los demás con palabras demasiado severas, demasiado duras, también se irá con bromas, etc. El dominio de la lengua es lo más importante que debe tener un cristiano, y solo lo puede conseguir, como siempre, si es subyugado por el Espíritu de Cristo. Porque mirad, en Santiago 3:6 nos habla también de la lengua, y nos la habla con unos términos tremendos. Fijaros, nos dice así: y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. ¿Os dais cuenta dónde llega una lengua no santificada, verdad? Una lengua que no está subyugada por el Espíritu de Cristo. Nuestra lengua natural, para hablar horror, para hablar oscuridad, para dañar. Fijaros en Salmos 15, que nos dice: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte?
el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón, este va a habitar en el Monte Santo. Y atención, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino, aquel a cuyos ojos el bien es menospreciado, pero honra a los que le temen, honra a los que temen a Jehová, el que aun jurando en daño suyo, no por eso cambia, quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho, el que hace estas cosas no va a resbalar jamás. ¿Os dais cuenta cuántas cosas, no? ¿Quién morará en el Monte Santo? Quien tenga una vida así. Pero lo que nos interesa, el que no calumnia con su lengua, eso es refrenar la lengua. Como decía 1 de Pedro 3:10, el que no refrena su lengua no verá la vida, no verá la vida eterna. Y fijaros ahora en 1 de Pedro 3:11, nos dice, apártase del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Claro, uno lee este texto y dice, vale, me aparto del mal y hago el bien. ¿Cómo lo hago eso? Busque la paz y sígala. ¿Cómo lo hago? Pues vamos a ver unos versículos bíblicos que nos van a ayudar a comprender. Hay más, por supuesto, pero yo pongo aquí unos dos para poder comprender un poco más profundamente el tema. ¿Cómo dejar al mal y hacer el bien? Mirad, en 1 Corintios 6, del 9 al 11, nos dice lo siguiente. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Aquí tenéis una lista que es muy similar a Apocalipsis 20:21, donde nos dicen quién no va a heredar la vida eterna. Todos estos. Te pregunto, ¿tú eres uno de estos? ¿Cultivas un rasgo de carácter malo como esto en ti? Analízate. Y estos erais algunos, mas ya habéis sido lavados, y habéis sido santificados, y habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Cómo hemos sido lavados? ¿Cómo podemos dejar el mal, que es todo esto, y hacer el bien? Siendo lavados, ¿por qué? Por la sangre de Cristo, siendo santificados y justificados en el nombre del Señor y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Quién nos justifica? El Señor, y nos justifica no solo legalmente, sino de verdad. Te dice, eres justo, y el Señor te hace justo por medio de su justicia. ¿Y quién es el que te imputa su justicia? El que día a día está contigo para imputarte su justicia, para ayudarte a vencer el pecado, a no pecar más. Pues su Espíritu, el Espíritu del Señor, el Espíritu de Cristo. Este es el agente que está contigo para ayudarte a vencer toda tentación, tanto heredada como cultivada, en definitiva, para ayudarte a dejar de pecar. ¿Os dais cuenta? Así se vence el mal y se deja y se hace el bien. Vamos a leer también Juan 3:5 para terminar este pequeño apartado. Nos dice lo siguiente. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Os fijáis? Es de esta forma que se deja de hacer el mal. Por supuesto hay más versículos, se puede profundizar mucho más, pero si ya salen otros temas de mi canal y lo dejo también a tu estudio. Analízate, cómo eres, cómo está tu carácter. ¿Has sido lavado en la sangre del Cordero? ¿Realmente has aceptado la justicia que Cristo gratuitamente te da? ¿La que te imparte gratuitamente? ¿Te dejas impartir la justicia por su Espíritu? ¿Te la puede imputar? Bueno, que cada uno lo pregunte, se lo pregunte mejor dicho, y que vea dónde está parado. Vamos a leer ahora algunas citas, como por ejemplo la que está en la página 309, párrafo 2, 319, párrafo 2 de La Matutina, la maravillosa gracia de Dios. Nos dice así: el apóstol deseaba que aquellos a quienes estaba escribiendo recordaran que debían revelar en sus vidas el glorioso cambio producido en ellos por la gracia transformadora de Cristo. ¿Qué debemos revelar en nuestras vidas? El cambio producido, ¿por qué? Por la justicia que nos imparte gratuitamente el Señor, por haber aceptado este mensaje. Debían ser luces en el mundo, ejerciendo una influencia contraria a la de los instrumentos satánicos por medio de sus caracteres purificados y santificados. Siempre debían recordar las palabras, no de vosotros. Ellos no podían cambiar su propio corazón, y cuando mediante sus esfuerzos las almas fueran conducidas a las filas de Satanás para decidirse por Cristo, no debían pretender ninguna participación en la transformación producida. Aquí tenemos algo claro, no podemos cambiar nuestro corazón, eso lo hace el Espíritu de Dios mediante la gracia del Señor, y nada podemos transformar de nuestro ser maligno por nosotros mismos, es el Señor quien nos lo transforma.
Es el Señor quien transforma nuestros caracteres. Nosotros debemos entregarnos a Él, estar unidos a Él, porque sin Él nada podemos hacer, nos dijo Cristo en Juan 15. Y así nos daremos cuenta que no tenemos nada que hacer por nosotros mismos para que eso suceda y que Cristo lo hace todo. Pero cuidado, hay muchas personas que dicen, vale, pues no hago nada, me siento y ya está. No, tú debes entregarte completamente al Señor. Todos los días debes querer servirle, debes querer vencer el pecado. Y así cuando venga la tentación, el Señor, le pedirás la salida al Señor y Él te dará su poder y la salida prometida cuando estés a punto de ceder. El Señor no te dejará caer nunca más si tú así lo deseas. Pero querer hacer este cambio por ti mismo o ti misma es absolutamente imposible. Esa transformación solo la produce el Espíritu de Cristo en nosotros. Fijaros, y vamos a leer el siguiente párrafo de la misma página de la matutina. Nos dice así: el poder de Dios es el supremo factor de eficiencia en la gran obra de obtener la victoria sobre el mundo, el diablo y la carne. Más claro imposible, ¿verdad? ¿Está de acuerdo con el plan divino que sigamos cada rayo de luz dado por Dios? ¿Debemos rechazar la luz que nos lega? No, debemos aceptarla y vivirla. Primero debemos asegurarnos de que lo que nos lega es luz, por supuesto, pero una vez visto esto, realmente es luz, es bíblico, debemos vivir conforme a esta luz. ¿Entendéis? El hombre no puede llevar a cabo nada sin Dios, y Dios ha trazado su plan de tal manera que no va a llevar a cabo nada de lo que se refiere a la restauración de la raza humana sin la cooperación de lo humano con lo divino. La parte que se requiere que el hombre realice es inconmensurablemente pequeña. No obstante, en el plan de Dios es justamente la parte necesaria para que la obra alcance el buen éxito. Fijaros, ¿qué debe hacer el hombre? Porque si el Señor lo hace, el Señor quiere que tengamos una parte en él, en el plan de redención. Debemos predicar el Evangelio según está en su palabra. Esa tarea nos ha dado. Pero la obra de la transformación de nuestros caracteres, ¿qué hemos de hacer? Pues entregarnos al Señor, querer sus promesas, querer esta justicia y dejar que nos la imparta y que nos la impute. Debemos abrir nuestro corazón al Señor. Esta es nuestra parte. Y luego que Él haga su querer y su hacer en nosotros. Y fijaros, en 1 Pedro 3:12 nos dice lo siguiente: porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen mal, que hacen el mal. ¿Dónde están los ojos del Señor? Sobre los justos, y está atento a las oraciones ¿de quién? De los justos, de los que se dejan imbuir por el Espíritu del Señor. Pero, ¿qué sucede con los que hacen el mal? Pues no oyen la voz del Señor, con lo cual viven sin Dios en este mundo, como quizá algunos de nosotros hemos vivido durante muchísimos años antes de conocer la fe, pero gracias al Señor ya no es así. Fijaros, en Juan 13:14 nos dice así: y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Aquí se trata de pedir ¿qué? Al Padre en el nombre de Jesús. ¿Qué es, por ejemplo, pedir en el nombre de Jesús? Pues leed lo que se conoce como el Padre Nuestro. Lo entenderéis perfectamente, creo que está en Mateo 6. Aquello es, por ejemplo, orar en el nombre del Señor. Y cuando oramos, aparte de agradecer, no pedimos, pues ahí está la solución. Orar en el nombre del Señor es tener el mismo carácter que el Señor y pedir como Él pedía a su Padre. Si pedimos de forma formalista o llenos de pecado, pedimos por pedir sin ninguna fe, ¿qué se va a cumplir? Nada. Pero si pedimos con fe verdadera y realmente reflejamos el carácter de Cristo en nosotros y pedimos como Él pedía, entonces, ¿qué hará el Padre? Contestará la oración. ¿Entendéis lo importante que es estar unido a la vid para poder hacerlo todo bien, para que Dios haga este bien en ti? Vamos a leer ahora 1 Pedro 3 del 13 al 17 y ya vamos terminando el tema, porque aquí terminan los versículos de la epístola de Pedro. Aquí dice: ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Qué interesante, ¿verdad? Creo que no hace falta ni comentarlo, que cada uno se analice. ¿Eres así o no? ¿Son tus frutos estos o son los opuestos?
teniendo buena conciencia para que lo que murmuren de vosotros como de malhechores sean avergonzados de los que calumnien vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Sin duda para analizarse, ¿verdad? Eso da para mucho. ¿Eres así o eres de otra manera? Analízate. Para terminar, debemos tener en cuenta que el conocimiento de la palabra de Dios, el conocimiento del Evangelio es muy importante, porque ahí está el plan de salvación y está el modo de vida que un cristiano ha de elevar. En Oseas 4:6 nos dice lo siguiente, es una terrible declaración, lo cual nos dice así: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Fijaros, quien quiera hacer el mal, que olvida la ley de Dios, que no tenga conocimiento. ¿Qué pasó en el pueblo antiguo? Lo echó del sacerdocio, pereció porque, o fue destruido mejor dicho, porque no tuvo conocimiento, no lo supo apreciar, no lo estudió, y se olvidó de la ley de su Señor. Nosotros, si hacemos lo mismo, nos pasará lo mismo. Seremos destruidos porque no tendremos conocimiento y caeremos en multitud de engaños. Es importante conocer el Evangelio y tener claro cuál es la verdad presente, porque si no, caeremos en múltiples engaños. Y en relación a esto, fijaros, Mensajes Selectos, tomo 1, página 421, párrafo 1 y el siguiente. ¿Qué nos dice aquí? Pues nos dice algo muy interesante y sobre todo muy claro y nítido. Mirad, el mensaje presente, la justificación por la fe, es un mensaje de Dios, y todo eso fue escrito en 1869, poco después del Congreso de Minneapolis. Es claramente refiriéndose a aquello, al mensaje dado por Dios a Waggoner y Jones. Como decía, el mensaje presente, la justificación por la fe, es un mensaje de Dios. Lleva las credenciales divinas porque su fruto es para santidad. Tememos que algunos que necesitan grandemente la preciosa verdad que fue presentada ante ellos no hayan recibido su beneficio. No abrieron la puerta de su corazón a Jesús para darle la bienvenida como un huésped celestial y han sufrido una gran pérdida. Fijaros, lo hemos leído al principio. Hay que abrir la puerta de nuestro corazón al huésped celestial, a Cristo Jesús. Aquí dice que no abrieron la puerta de su corazón. Es una referencia directa al mensaje a la Odisea. Estoy afuera y llamo a la puerta. Abre la puerta de tu corazón y yo entraré y cenaré contigo. Si no aceptamos este mensaje de la justicia de Cristo, ¿cómo va a entrar Cristo a nosotros y a cenar con nosotros? Pues no podrá, porque no le dejaremos, porque no entenderemos el mensaje. En cambio, cuando lo entendemos, vemos de qué va el Evangelio realmente. Comprendemos realmente el Evangelio y vemos su sencillez. Lo aprendemos, lo vivimos y así lo transmitimos a los demás. Pero es importantísimo, lo volveré a leer, el mensaje presente, la justificación por la fe, es un mensaje de Dios. Y fijaros, nos dice el siguiente párrafo: hay gran necesidad de que Cristo sea predicado como la única esperanza y salvación. Cuando la doctrina de la justificación por la fe fue presentada en la reunión de Roma, y eso, Roma no es la capital de Italia, sino que es en Nueva York, lo dice la referencia de esta cita, es una población, supongo, cerca de Nueva York, llegó a muchos como el agua que recibe el viajero sediento. El pensamiento de que nos es imputada la justicia de Cristo, no debido a ningún mérito de nuestra parte, sino como una dádiva gratuita de Dios, parecía un pensamiento precioso. Y yo te pregunto, ¿te parece precioso este pensamiento? A mí sí. A mí sí me lo parece, y me lo pareció desde que lo conocí, desde que empecé a estudiar el mensaje de 1888. Os lo recomiendo que lo estudiéis. Fijaros, el pensamiento de que nos es imputada la justicia de Cristo no debido a ningún mérito de nuestra parte, sino que nos es imputada gratuitamente esta justicia, gratuitamente esta justicia, no es sino un pensamiento precioso, porque no requiere de nada nuestro, nos la imparte gratuitamente. No requiere que tú hagas algo para luego Dios te mire y te la imparte, sino que te la da, te hace justo gratuitamente, y tú debes seguir renovándote en el Señor cada día. Eso es el verdadero camino a la santificación. No me digas que no es precioso este mensaje. Y vamos a por el siguiente párrafo, que nos dice lo siguiente: cuando estemos revestidos por la justicia de Cristo, no tendremos ningún gusto por el pecado. Cuando ya estamos revestidos por esa justicia, no tendremos gusto por el pecado. Y tú puedes pensar, bueno, yo lo tengo, gusto por el pecado, aún peco, algún secreto. Pues si estuvieras revestido realmente con la justicia del Señor, no tendrías ningún gusto por el pecado. ¿Por qué? Porque comprenderías lo terrible que es para el universo y lo verías
como es a los ojos de Dios. No dejarías de pecar por miedo a las consecuencias, sino porque realmente amas al Señor y ves lo que es la transgresión de la ley, lo terrible que es. Por eso los que estén revestidos por la justicia de Cristo no tendrán ningún gusto por el pecado. Qué impresionante, ¿verdad? Y para terminar me gustaría leer 2 párrafos del Boletín de la Conferencia General de 1895 por parte de A.T. Jones. Veréis que la referencia, veis que es el número 19 puesto, pero una vez al descargarlo es el número 22 o 23. Si alguien tiene problemas para encontrarlos en la descripción de este vídeo, o mejor dicho en un comentario fijado de este vídeo, voy a poner el link de este boletín para quien quiera lo pueda descargar. O incluso voy a poner el link donde están todos los boletines de 1895. Así, si queréis, podéis entrar ahí, descargarlo en PDF gratuitamente y leerlo. Ahí veréis que seguramente se os descargará como número 22 o 23, pero en realidad es el número 19. Y nos dice así el pastor A.T. Jones. Mirad qué importante, porque eso muchas veces la gente no lo piensa, pero según lo que hemos visto, un verdadero cristiano es según lo que hemos hablado. Entonces, si uno hace profesión de cristianismo, pero realmente hace todo lo contrario, sigue pecando extremadamente, tiene un carácter vil, etc., ¿en qué condición está? Pues vamos a verlo. Mirad, nos dice así: la naturaleza humana nunca será más débil, el mundo no será peor en sí mismo, la naturaleza humana no alcanzará una condición más baja que la que tenía cuando Cristo vino a este mundo. La única forma en la que la naturaleza humana puede empeorar aún más es si ese mismo grado de iniquidad hace profesión de cristianismo. En definitiva, una persona que esté en iniquidad, que sea inicua y que a la vez diga que es cristiana, eso le pone en una condición absolutamente tremenda, la peor que puede encontrar. Una persona puede no ser más que iniquidad tal como lo era el mundo cuando Cristo nació en él. Mientras la tal no haga profesión de cristianismo, si no pretende estar sujetándose a los principios del Evangelio, Dios puede alcanzar la pérdida condición de esta persona mediante el Evangelio, salvándola de este modo. Pero si no, ¿qué sucede? Mirad, lo dice en la siguiente cita y última de ese tema. Pero si esa persona en su condición inicua profesa el Evangelio y se atiene a dicha profesión únicamente como una forma, como una cobertura para disimular su iniquidad, desprovee a Dios del único medio que tiene el Señor de salvar al hombre, pervirtiéndolo al convertirlo en apoyo de su maldad. ¿Os dais cuenta? ¿Os dais cuenta cómo funciona el Evangelio? ¿Cómo puede estar en la peor condición posible? Pues siendo inicuo y haciendo profesión de cristianismo. Porque es un engaño ante el mundo y es un engaño para ti. Si crees que el cristianismo es eso, es seguir siendo inicuo y que no haya ningún tipo de cambio en tu carácter, entonces no hay nada que el Señor pueda hacer por ti. Es imposible, rechazas, como dice aquí, el único medio que tiene el Señor para salvar al hombre, que es impartiéndote la justicia del Señor. Sigue diciendo, eso lo convierte en peor en ese sentido, destituyéndose a sí mismo de la salvación al tomar el método divino de salvación y convertirlo en una tapadera y apoyo para su maldad. Muchos cristianos repartidos por el mundo, cristianos de nombre obviamente, usan el cristianismo para tapar su iniquidad y su maldad. Hay muchos casos de gente que usando la religión y decir que son cristianos ha secuestrado niños y ha abusado de ellos, tanto sexualmente como de cualquier otra manera. Eso es ser un inicuo y lo hace en el nombre del Señor, lo hace con un manto de cristianismo. Lo que sucede en la Iglesia Católica de todos los casos de pederastia. ¿Vosotros creéis que eso no es un ejemplo nefasto para el mundo? ¿Relacionan cristianismo con eso? Imaginaros, ¿en qué peor condición se puede estar? Y he puesto esos ejemplos, pues pueden ser cualquier obras más de iniquidad. Si alguien que es inicuo hace encima profesión de cristianismo, ¿qué ejemplo da al mundo? El peor que puede dar. Pero sigamos leyendo. Pero en sí mismo en la carne, su propia maldad carnal práctica no es en realidad mayor, ¿no? Tu carne es tu carne caída, es la misma. Se trata solo de que ahora, además de inicuo, es hipócrita. Lleva una vida inicua y resulta que dice que es cristiano o cristiana. ¿Hipócritas? Por supuesto que sí, el peor ejemplo de todos. En los últimos días del mundo no será en sí mismo peor de lo que fue cuando Cristo nació en él. Será peor en el sentido que tendrá la apariencia de piedad. Y eso ya lo estamos viendo actualmente, a nivel general y a nivel concreto de pequeñas congregaciones cristianas, ¿verdad? También se ve dentro del adventismo. Hace falta un cambio total y absoluto.
pero habiendo negado la eficacia de ella, ¿no? Tendrá la apariencia de piedad, pero habiendo negado la eficacia de ella, puesto que utiliza la profesión de cristianismo para cubrir su iniquidad, pervirtiendo así el único medio de salvación de Dios, lo que implica su destrucción irremediable. Como os he comentado antes, hay muchísimos casos y muchísimas dinámicas dentro del cristianismo en general que hacen esto. Inicuos profesando ser cristianos y a la vez teniendo una vida totalmente pervertida. Como digo también dentro del adventismo, multitud de casos de cosas extrañísimas, de pecados de todo tipo. ¿Qué está sucediendo aquí? Pues que no estamos aceptando la justicia que nos da Cristo gratuitamente, que estamos rechazando el Evangelio y que estamos yendo de mal en peor. Nos damos cuenta de la falta que hace aceptar el mensaje de la Odisea, ¿no? Los remedios divinos que el Señor pone en nuestra disposición para salir de este engaño tan fatal en el que nos encontramos todos. Y nos damos cuenta, ¿no?, de que una persona que sea inicua, que juzgue a los demás, que los acuse con maldad, que cometa todo tipo de pecado y encima diga que lo haga en el nombre del Señor o tenga una profesión cristiana, ¿os dais cuenta del daño que hace al cristianismo, del daño que hace a la vindicación del nombre del Padre y del Hijo, el daño que hace a las propias personas, ¿no?, que viendo eso muchos dicen yo no quiero saber nada de cristianismo? ¿Os dais cuenta, ¿no?, de qué condición más terrible en la cual Satanás somete a las personas que hacen eso? Que Dios quiera no caigamos en ello, que no seamos inicuos con profesión de cristianismo. No nos dejemos dominar por la carne, por el diablo que anda como león rugiente a nuestro alrededor buscando a quien devorar. Entreguémonos completamente al Señor. Demos nuestra mente al Señor, que sea Él quien obre su querer y su hacer en nosotros, porque si no, caeremos en la peor condición de todas. Que Dios os bendiga, hermanos. Nos vemos en el siguiente vídeo.